Hace mucho tiempo que quería hablar de este juego en el canal, porque fue un juego que me marcó mucho y realmente amé. Y se convirtió rápidamente en una de mis obras favoritas. Y realmente hasta el día de hoy sigo sin saber cómo abordar de todo el tema filosófico de Nier en un video. Y sinceramente por ahora quiero mantener ese sentimiento en mi interior. Pero encontré a través de su hermosa banda sonora una forma de traer algo sobre esta hermosa obra a mi canal. Por eso me gustaría hablarles un poco nada más de todo lo que hay detrás de la hermosa banda sonora de la saga de Nier. Para comenzar a hablar sobre la música, primero tenemos que saber unos detalles en concreto. Primero que nada, la banda sonora está compuesta por Keiichi Okabe. Y si bien para nada quiero desprestigiar el trabajo de semejante artista, mi punto en el video tal vez es un poco más centrado en la interpretación vocal de Amy Evans, quien hace en muchos casos a la vez de cantante e intérprete del lenguaje del caos de la obra. Lo primero, ¿qué es el lenguaje del caos o alfabeto angélico? Realmente podríamos decir simplemente que el alfabeto celestial es simplemente el método de escritura inventado para la saga de Drakengard, que es de donde sale el spin-off de Nier. Es una mezcla variada del alfabeto hebreo y el griego, aunque realmente no es original del todo de la saga, sino una variación de uno creado realmente por un escritor alemán en el siglo XVI. A lo largo del juego podemos ver varias cosas escritas con este alfabeto, como los nombres de los enemigos o lugares del mundo, con lo que, conociendo realmente el significado de estos, podríamos llegar a traducir con mucha paciencia. Esto nos lleva directamente a la lengua del caos o lenguaje caótico, que no es ni más ni menos que la forma oral o el lenguaje con el que se habla el alfabeto angélico. Digamos que uno es el alfabeto y la forma en la que se escribe, y la otra es la forma que tenemos en nuestro alfabeto de hablar el idioma, y en este caso cantarlo. Pero realmente lo importante de esto es que justamente este lenguaje del caos no existe en la realidad, y extrapolando esto al videojuego no es un idioma del que se puede saber de él, por lo que realmente fuera del videojuego es un lenguaje creado desde cero, simplemente para darle más vida a la ya hermosa banda sonora y más que nada la parte vocal de esta. La idea de crear este idioma nuevo para las canciones de la saga fue realmente una idea magnífica y objetivamente bien planteada. Yoko Taro, director del juego, comentó que la idea de que las canciones que sonaran de fondo en la historia no tuvieran una letra que nosotros como jugadores pudiéramos reconocer, era una forma de no distraernos de los diálogos y la historia que estábamos escuchando. Quería que fuera realmente música de fondo y que ninguna palabra que pudiéramos reconocer nos distrajera. Yoko Taro le dijo a Keiichi que utilizara un gran trabajo vocal a la hora de producir la banda sonora, y aparte de darle mucha libertad creativa. Con eso en mente y el sentimiento general de transmitir nostalgia y tristeza, es donde esta gran pieza global empieza a crear y tener sentido. Si bien el trabajo de composición de la obra es sublime, como decíamos, es el excelente trabajo de Amy Evans, una cantante inglesa, la que dota toda la banda sonora de esa esencia tan particular. Pero, ¿por qué? Justamente porque fue Amy quien compuso varias de las canciones, o mejor dicho, les dio la voz y la lengua al lenguaje del caos, utilizando apenas algunos sentimientos como referencia, o algunos idiomas como tal, tanto el francés, el latín, el inglés, el húngaro, el alemán y demás, mezclando otras pronunciaciones y entonaciones para dar canciones que tengan un sonido familiar, un sentimiento que transmitir, pero realmente sin decir nada que nosotros podamos entender tal cual. A Amy se le pidió que escribiera las letras en idioma futuristas. Los compositores le brindaron apenas versiones preliminares o bocetos de estas canciones y una guía del idioma que deseaban utilizar en la composición final. Entonces, a partir de ahí, Evans inventaba palabras para crear este gran universo musical, como decíamos antes, utilizando el geólico escocés, portugués, español, italiano, francés, inglés e incluso el japonés. Pero por ejemplo, escribió también la canción Song of the Ancient sin utilizar ninguno de estos. Sí, totalmente en un idioma inventado. Para escribir en tantos idiomas como le fuera posible, Evan escuchó y estudió tantos idiomas como fuera posible, mirando videos de YouTube sobre pronunciación y personas hablando diferentes idiomas. Amy dijo que la primera vez que compuso en un idioma ficticio estaba realmente fascinada, pero que realmente el resultado final no era lo que esperaba. Si ella mezclaba sonidos al azar, daría resultados de sonidos que se terminarían pareciendo uno con los otros, por lo que necesitaba crear un método diferente. Es por eso que comenzó a utilizar estos idiomas existentes que conocía y había empezado a estudiar y escuchar, e imaginarse cómo sonarían esos mismos idiomas 1000 años en el futuro. Por eso, quitando, como decíamos, Song of the Ancient, las demás canciones están inspiradas en idiomas proyectados hacia el futuro, mezclado con palabras inventadas por la propia Evans. Pero incluso eso no fue un trabajo fácil. Amy debía estudiar la entonación y el sentimiento a transmitir de la composición que se le daba al decidir un idioma, investigar sobre esto para ver si funcionaba y se acoplaba con lo que la canción quería transmitir, ya que la fonética o la suavidad de una lengua puede que no combine con cierto sentimiento y demás. Un sonido más suave y armónico podría transmitir tristeza o melancolía, y tal vez un sonido más gutural y duro para una melodía más eufórica o violenta.
Estudiaba el comportamiento y la forma de hablar de este nuevo idioma que Evan tenía que proyectar, hasta comprender el significado musical de la fonética e incluso el sentimiento propio de este. Luego de que tenía todo esto en su mente, comenzaba a escribir palabras y sonidos, y luego llegaba el trabajo de armar un enorme puzzle, lentamente, combinando palabras y sonidos hasta llegar al adecuado, hasta llegar luego de mucho a un sonido fonéticamente placentero para el oído. Evans declaró que utilizar el lenguaje del caos le daba mucha más libertad a la hora de expresarse y evocar sentimientos. Al no estar realmente atada a un lenguaje que se interprete o que ella misma conozca, puede dejar realmente que su propia voz hable y exprese sin tapujos o discriminación o prejuicios de idiomas todo lo que siente. Y obviamente a los oídos nuestros igual. Al no dotar el idioma mismo a la interpretación de un significado para nosotros, podemos simplemente abrir nuestra mente y dejar que ese sentimiento vocal nos llegue de la forma que a nosotros nos parezca mejor, teniendo nuestra propia interpretación emocional de la canción, un intercambio tan honesto y desnudo de un lado al otro. Sin duda, la banda sonora de este juego es de esas cosas que por trabajo y emociones detrás sobrepasan los límites de lo que es una ficción o un trabajo bien hecho, y llega no solo a ser realmente una obra de arte, sino un sentimiento real, tangible, una emoción que es como un mismo personaje o la propia historia dentro del juego. Gracias al trabajo genial de Okabe a la hora de la composición y obviamente todas las personas que trabajaron detrás de esto, y en especial un agradecimiento a Evan, quien con su voz, con su desnuda voz desprovista de significado real o prejuicios, nos brindó una de las mejores piezas musicales, que no solo acaricia nuestros oídos, sino, por su naturaleza pura y real, una realidad que incluso sobrepasa las barreras de los idiomas, nos ha dado tantos sentimientos que será difícil de describir, incluso si no necesitáramos hacerlo en ningún idioma real.